Noches, profesor Darío Mestanza Camacho. Yo soy la alumna Gifrela Puica Montaño de la especialidad de Educación Inicial, segundo ciclo. El día de hoy les voy a narrar la historia, no de la obra, El Príncipe y el Mendigo, del autor Mark Twain. Esta historia nos lleva a Inglaterra y nos presenta a dos niños que nacen el mismo día, pero en situaciones completamente muy diferentes. Uno de ellos nace rodeado de muchas riquezas y privilegios, mientras que el otro nace en medio de la pobreza y las dificultades. A pesar de pertenecer a mundos muy distintos, completamente muy distintos, estos dos niños tienen algo en común, que son físicamente muy parecidos. Y precisamente esa semejanza será o sea, el mismo inicio de una historia llena de aventuras, injusticias y cambios de identidades y aprendizajes. La historia comienza en Londres, donde nacen dos niños en el mismo día. Uno de ellos es Eduardo Tudor, hijo del rey Enrique. Desde el momento de su nacimiento, toda la familia real celebra su llegada porque Eduardo es el heredero del trono de Inglaterra. Su nacimiento provoca alegría y una esperanza entre todos los miembros de la corte. Eduardo crece rodeado de muchos lujos. Tiene grandes habitaciones, hermosos vestidos, sirvientes que están pendientes de él y personas que se encargan de satisfacer todas sus necesidades. Además, recibe una educación especial porque algún día él deberá convertirse en rey, ¿no? Va a ocupar el lugar de su padre. Pero al mismo tiempo, en una zona, muy de Londres que es muy pobre, nace ahí lo que es el niño llamado Tom Canty. La vida de Tom es completamente muy diferente. Su familia es muy pobre y vive en una situación difícil. Su padre, John Canty, es un hombre violento que trata mal a su familia. Tom tiene que soportar muchas necesidades y aunque es un niño demasiado inteligente, no tiene las oportunidades que tiene Eduardo. Tom pasa la mayor parte de su tiempo mendigando para conseguir algo de comida. Sin embargo, tiene mucha imaginación y siente demasiado interés por las historias que escucha sobre los príncipes, los reyes y castillos. Desde pequeño, Tom sueña con conocer cómo es la vida de un verdadero príncipe. Y un día, Tom se encuentra cerca del palacio y ocurre algo muy inesperado. Tom logra acercarse a las puertas del palacio y observa al príncipe Eduardo. Los guardias intentan alejarlo, pero Eduardo se da cuenta de lo que está pasando y decide acercarse al niño, ¿no? Que es el niño Tom. Cuando Eduardo mira a Tom, se queda muy sorprendido. Los dos son extremadamente parecidos. Eduardo siente la curiosidad de conocer la vida de Tom y le invita a entrar al palacio. Tom no puede creer lo que estaba viviendo, ¿no? Porque en realidad él quería conocer cómo es la vida de un rey. Pero por primera vez entra en un lugar lleno de lujos, comida y personas que lo trataban con mucho respeto.
Los dos niños comienzan a conversar y descubren que aunque sus vidas son muy diferentes, tienen muchas cosas en común. Eduardo le pregunta a Tom cómo es vivir como un mendigo, mientras que Tom quiere saber cómo es vivir como un príncipe. En un momento de la conversación, Eduardo decide mostrarle a Tom una de las habitaciones y sus objetos personales. Entonces ocurre algo que cambiará completamente su vida. Eduardo observa que Tom tiene una pequeña herida o marca en una parte de su cuerpo, ¿no? Al intentar protegerlo de los guardias, termina poniéndose en una situación complicada. Los dos niños tienen una idea aparentemente divertida, intercambiar sus ropas, ¿no? Eduardo se pone la ropa vieja de Tom y Tom se coloca la ropa elegante que utilizaba el príncipe Eduardo. Cuando se miran nuevamente, parecen ser la misma persona, se dan cuenta que son la misma persona. Pero Eduardo sale del palacio vestido como mendigo y, y los guardias en realidad no lo reconocen, no lo llegan a reconocer porque es igualito, parecido a Tom. Eduardo intenta explicar que él es el verdadero príncipe, pero nadie le cree porque al principio los dos comienzan, cuando se miraban, pues que se parecían, al principio los dos empiezan que se trataba solamente de un juego, pero Eduardo sale de palacio vestido como mendigo y en realidad los guardias no lo llegaron a reconocer. Eduardo intenta siempre explicar que él es el verdadero príncipe, pero nadie le cree. Los miembros de la corte, ¿no? Comienzan a tratarlo como si fuera el verdadero príncipe, a Tom. Y así comienza el gran problema. ¿Qué es lo que pasa? Que Tom está asustado porque no sabe cómo comportarse como un príncipe. Eduardo no le enseñó cómo comportarse como un príncipe. No conoce las costumbres de la corte, no recuerda algunas cosas que debería saber y tampoco entiende por qué todos esperan que actúe como Eduardo. Pero las personas que lo rodeaban creen que el príncipe ha perdido la memoria. Y pues Tom intenta explicar la verdad, pero tampoco nadie le llega a creer. Mientras tanto, Eduardo vive una experiencia completamente muy diferente. Por primera vez descubre lo que significa ser pobre, porque él estaba acostumbrado a tener lujos. Sale a las calles de Londres y se encuentra con personas que viven con condiciones muy difíciles, de hambre, de frío y de miedo. Eduardo intenta explicar que él es el príncipe de Inglaterra, pero las personas se burlan de él por la forma que estaba vestido, que prácticamente estaba vestido como un mendigo que era Tom. Finalmente Eduardo se encuentra con John Canty, el padre de Tom. John cree que Eduardo es su hijo y le obliga a regresar con él. Eduardo intenta escapar y explicar nuevamente que él es el príncipe, pero no conoce, pero nadie escuchaba sus palabras. De esta manera, Eduardo comienza a experimentar las injusticias que antes no conocía. En Palacio, mientras tanto en Palacio, Tom tiene que aprender a vivir como un príncipe. Al principio se siente muy confundido, Tom se sentía muy confundido, pero poco a poco comienza a darse cuenta de que puede utilizar su posición para ayudar a otras personas. Tom conoce de cerca cómo funcionan las leyes y cómo muchas personas pobres son castigadas por situaciones que no siempre son justas. Esto permite comprender que la vida de un príncipe no consiste solamente en tener riquezas y poder, también significa tener responsabilidades. Uno de los aspectos acá más importantes de la historia es que tanto Eduardo como Tom comienzan a conocer la vida del otro, uno la vida de pobre y el otro la vida de rico. Eduardo
que había crecido en lujo, descubre el sufrimiento de las personas que eran pobres. Tom, en cambio, Tom, que había vivido en la pobreza, descubre que ser príncipe también implica responsabilidades y decisiones muy difíciles, porque los príncipes toman decisiones en palacio. Y los dos pues comienzan a comprender que las apariencias pueden engañar. Una persona puede parecer muy poderosa con la ropa que lleva, pero eso no significa que sea la mejor que los demás. Y una persona que viste una ropa vieja y vive en la pobreza también puede tener grandes valores, inteligencia y dignidad. Durante toda esta historia, Eduardo intenta regresar al palacio y recuperar su identidad, pero no era nada sencillo. Tiene que enfrentarse a diferentes peligros y personas que no creen en su palabra. Sin embargo, Eduardo no se rinde. Él sabe quién es realmente y decide recuperar su lugar. Mientras tanto, Tom continúa ocupando el lugar de príncipe. Aunque al comienzo Tom tenía demasiado miedo y comienza a comportarse con mayor seguridad. También empieza a cuestionar algunas injusticias que observaba dentro del palacio. Tom descubre también que tener poder significa tener la posibilidad de cambiar muchas cosas, pero también aprende que el poder debe utilizarse con responsabilidad. Uno de los momentos más importantes de esta obra llega cuando el rey Enrique muere. Esto significaría que Eduardo debe convertirse oficialmente en el nuevo rey de Inglaterra. Pero existe un gran problema, que Eduardo está fuera del palacio y Tom ocupa su lugar. O sea, no era el verdadero rey. Entonces Tom se encuentra en un punto de convertirse en rey, aunque sabe que realmente no le pertenece ese lugar, no pertenece a esa familia real. Sin embargo, la situación finalmente empieza a aclararse. Eduardo consigue regresar al palacio y cuando llega el momento de la ceremonia, Eduardo aparece y afirma nuevamente que él es el verdadero príncipe. Tom también reconoce que Eduardo está diciendo la verdad, pero las personas de la corte no saben a quién creer. Entonces, Eduardo demuestra que conoce información que solamente el verdadero rey o príncipe podría conocer. Además, Tom recuerda detalles que ayudan a demostrar la verdad. Finalmente, todos comprenden que dos niños habían intercambiado sus identidades. Eduardo recupera su lugar como el verdadero rey. Pero después de haber vivido como un niño pobre, ya no era el mismo. Ahora conoce con más cerca el sufrimiento de las personas que viven en la pobreza. Y también comprende que las leyes pueden ser injustas y que muchas personas sufren castigos demasiado severos. Por eso, cuando Eduardo se convierte en rey, decide actuar de una manera muy diferente. Utiliza su poder para ayudar a las demás personas y mejorar algunas situaciones, no que hacían sufrir con muchas injusticias lo que ellos hacían. Tom, por su parte, también pues recibe un reconocimiento. Aunque en su vida anterior su apariencia como príncipe cambia completamente su manera de ver el mundo también. Pues Tom ya no es el mismo niño pobre que soñaba con conocer un palacio. Ahora conoce el poder, las responsabilidades y las dificultades que existen detrás de una corona. Entonces ahora la historia pues termina mostrando que Eduardo y Tom, a pesar de haber regresado a sus respectivas vidas, conservan una relación muy especial. Ambos aprendieron que nunca hubieran podido aprender si no hubieran intercambiado sus lugares. Eduardo aprendió a comprender a los pobres y Tom aprendió que la riqueza y el poder no hacen que una persona sea superior al resto. Y los dos descubrieron en realidad que la verdadera identidad de una persona no está en su ropa, ni en el dinero o en la posición social, sino en las acciones y en sus valores.
Eso sería el final de la obra. Muchísimas gracias.